23 de agosto de 1971, una mujer llamada María Gómez estaba cocinando en la cocina de su casa en Belmez de la Moraleda, un pueblo pequeño de Jaén al pie de la Sierra Mágina. Y en el suelo de cemento, sin que nadie lo hubiera puesto ahí, había una cara, un rostro masculino, con los ojos abiertos, la boca abierta, trazos oscuros de bigote que salían del cemento como si alguien hubiera dibujado desde abajo. María llamó a sus vecinas. Las vecinas llamaron a sus maridos. En horas, el pueblo entero estaba en la cocina mirando el suelo. Su hijo cogió un pico y la destruyó. 5 días después, la cara había vuelto, más nítida que antes. Y eso fue solo el principio. Belmez de la Moraleda es un pueblo de 1.500 personas en la provincia de Jaén. Olivares, Sierra, el tipo de lugar donde todo el mundo se conoce y donde las noticias viajan antes que el viento. La noticia de la cara en el suelo de María Gómez viajó rápido. En días, la calle Real estaba llena de curiosos. En semanas, los periódicos provinciales habían recogido la historia. En meses, el diario ABC la había publicado en portada con una frase que nadie que la leyó olvidó fácilmente. Aparecen unos rostros incapaces de borrarse. Porque eso era lo que estaba ocurriendo. Cada vez que alguien destruía una cara, otra aparecía. No en el mismo sitio, en sitios distintos. El suelo de la cocina, las paredes del pasillo, el umbral de la puerta. Y las caras cambiaban. Quienes visitaron la casa en distintos momentos a lo largo de los años describían lo mismo. Las caras no eran estáticas. Las expresiones se desplazaban. Un rostro que la semana anterior tenía los ojos abiertos aparecía días después con los párpados entornados. Bocas que antes parecían gritar aparecían después cerradas, como si lo que estaba debajo del suelo se moviera lentamente, a su propio ritmo. La primera cara recibió un nombre. La llamaron la pava. Después vinieron la pelona, el pelao, la cara de la sábana. Cada una con su nombre, con su expresión particular, con sus visitantes habituales que volvían semana tras semana para ver si había cambiado. María Gómez recibía a todo el que llegaba a su puerta. No cobraba entrada, aceptaba lo que la gente dejaba voluntariamente. El fotógrafo del pueblo vendía copias a 2 duros. El bar de enfrente empezó a ir mejor que nunca. En 2 años, Belmez de la Moraleda había dejado de ser un pueblo olvidado para convertirse en el destino de peregrinación paranormal más visitado de España. Cuando las autoridades decidieron intervenir, ordenaron algo que nadie en el pueblo había pedido. Ordenaron excavar. El suelo de la cocina de María Gómez fue picado a principios de 1972. Los operarios fueron bajando 20 centímetros, 50, 1 metro. A 2 metros y 80 centímetros de profundidad, las palas encontraron huesos, restos humanos, varios esqueletos, incompletos, fragmentados, mezclados entre sí como si hubieran sido enterrados sin ningún orden concreto. Y debajo de la cocina de María Gómez, que llevaba décadas viviendo en esa casa sin saber nada, había un cementerio. Los arqueólogos que analizaron los restos los dataron como medievales, probablemente del siglo XIII. Un cementerio andalusí de la época en que esas tierras de Jaén formaban parte del sultanato de Granada. Nadie en el pueblo lo sabía. No había ningún mapa, ningún documento, ninguna tradición oral que señalara ese punto. Los huesos fueron retirados y enterrados en el cementerio municipal. La cara había vuelto a aparecer mientras duraba la excavación. Lo que ocurrió después fue lo que convirtió el caso de Belmez en algo que 50 años más tarde sigue sin tener una explicación que satisfaga a todo el mundo. Llegaron los científicos, llegaron los parapsicólogos, llegaron los escépticos, cada uno con sus propios instrumentos, con sus propias conclusiones, con sus propias versiones de lo que estaba ocurriendo en esa cocina de la calle Real número 5. Los primeros análisis químicos
publicados a los 6 meses de la aparición, determinaron la presencia de nitrato y cloruro de plata en las muestras del suelo. Dos sustancias usadas en fotografía que permiten crear imágenes que aparecen con el tiempo, que se oscurecen solas al contacto con la luz. Fraude, dijeron los escépticos, pintadas con química fotográfica por alguien que sabía lo que hacía. Pero entonces llegaron más análisis, y los siguientes análisis no encontraron rastro de esas sustancias, ni de ninguna otra que pudiera explicar las pigmentaciones. Las muestras habían seguido una cadena de custodia cuestionable, entregadas en un sobre de azúcar, sin protocolo científico estricto, lo que invalidaba las pruebas en los dos sentidos. No podías usarlas para probar el fraude, pero tampoco para descartarlo. El caso quedó en una zona gris de la que nunca ha salido. Lo que nadie contó durante décadas es que el Ministerio de Gobernación del régimen franquista envió a alguien a Belmez, no un científico, no un parapsicólogo, un infiltrado con un micrófono oculto. Se llamaba Jordán Peña. Llegó a Belmez en febrero de 1972, presentándose como investigador de lo paranormal. Se ganó la confianza de la familia, pasó tiempo en la casa y, según sus propias palabras, recogidas décadas después en una grabación, instaló en el salón un micrófono secreto que el propio Ministerio de Gobernación le había facilitado. Lo que captó ese micrófono fue, según él, una pelea entre María Gómez y su hijo Miguel. Miguel, según Jordán, sabía que todo era un fraude. Quería confesarlo. Tenía miedo de las consecuencias cuando llegara la comisión oficial. María se negó. Esa grabación nunca se publicó de forma íntegra. Jordán Peña murió sin haberla entregado a nadie de forma oficial. Pero hay algo que complica la versión de Jordán. El ministro de Gobernación al que supuestamente le reportaba, Camilo Alonso Vega, había muerto en julio de 1971, 8 meses antes de que Jordán Peña pusiera un pie en Belmez. La carta oficial del alcalde de Belmez al gobernador civil de Jaén, encontrada décadas después en el archivo municipal, no menciona en ningún momento la comisión ministerial de la que Jordán Peña llevaba años hablando. ¿Era Jordán un infiltrado real o un fabulador que construyó su propia leyenda? ¿La grabación existió o fue otro nivel del mismo misterio? Nadie lo sabe. Lo que sí existe en los archivos municipales es la carta del alcalde de Belmez al gobernador civil de Jaén, fechada el 4 de enero de 1972, describiendo con detalle una excavación supervisada por él mismo, por la Guardia Civil, el sacerdote y el maestro del pueblo. Y en esa carta, el alcalde describe cómo durante esa excavación oficial, con todas las autoridades del pueblo presentes, apareció una nueva cara en el suelo recién picado, sin que nadie la hubiera puesto ahí. María Gómez Cámara murió en febrero de 2004. Tenía 85 años. Había convivido con las caras durante 33 años. Las había visto aparecer, desaparecer, cambiar de expresión. Había recibido a cientos de miles de visitantes en esa cocina. Había visto cómo su pueblo renacía económicamente gracias a lo que había en su suelo. Los escépticos predijeron que con ella muerta, el fenómeno desaparecería. No desapareció. Meses después de la muerte de María, en otra casa de la familia, a pocos metros de la original, en la calle Cervantes número 7, aparecieron caras nuevas. Esta vez en las paredes, no en el suelo. El debate volvió con más fuerza que nunca. Los parapsicólogos volvieron. Los escépticos volvieron. Los análisis volvieron. Y volvió la misma conclusión de siempre. Ni confirmado ni descartado. En 2013, el Ayuntamiento de Belmez inauguró el Centro de Interpretación de las Caras, financiado con dinero de la Unión Europea. La casa original sigue cerrada al público desde 2004. Se abre esporádicamente para visitas, aunque la familia no ha llegado a un acuerdo definitivo sobre su gestión. Hay algo que me parece más perturbador que cualquier análisis químico o cualquier teoría paranormal. Durante los 33 años en que María Gómez convivió con las caras,
Fueron muchos los que se acercaron a Belmez para ver personalmente los trazos en el cemento. Cientos de miles de personas, científicos, periodistas, curiosos, creyentes, escépticos, todos mirando el mismo suelo, todos viendo las mismas caras, todos llegando a conclusiones distintas. Y hoy, más de 50 años después del 23 de agosto de 1971, nadie ha podido cerrar este caso de forma definitiva. No porque no se haya intentado, sino porque cada vez que alguien ha creído tener la respuesta, algo ha aparecido para complicarla. Como las caras mismas, que vuelven, siempre vuelven, más nítidas que antes. Si alguna vez habéis visitado Belmez de la Moraleda o conocéis algo de este caso que no haya llegado a los medios, escribidlo en los comentarios. Hasta la próxima noche.